Bien, en esta clase nos adentraremos en el concepto de estrategias proyectuales tal como lo plantea la Cátedra Bueno. Y para comenzar, podemos decir que el término estratégico prolifera en las agendas contemporáneas. Es algo de lo que se habla y escuchamos hablar mucho en estos tiempos. Se ve repetido incluso en diferentes foros, en publicaciones y en ensayos que están dedicados también a la arquitectura en nuestros días, a la arquitectura contemporánea. Su empleo abarca una amplia gama de definiciones que van desde lo informal hasta lo político y pasan también por actuaciones pautadas en el tiempo. Estrategia ya, y buscando una definición de estrategia de forma genérica, es un plan, o sea, esa definición es un plan que especifica una serie de pasos o de conceptos nucleares que tienen como fin la consecución de un determinado objetivo. Seguramente este concepto deriva de la disciplina militar y así, en este contexto, la estrategia da cuenta de una serie de procedimientos que tienen como finalidad derrotar a un enemigo. Entonces, también podemos decir que el término puede emplearse en distintos ámbitos, en diferentes ámbitos, como sinónimo de un proceso que está basado en una serie de pasos que buscan obtener un resultado específico. La estrategia, en cualquier sentido, es una puesta en práctica de la inteligencia y el raciocinio. Aquí entonces debemos decir que queremos despejar desde un principio una posible y a nuestra mirada equívoca cercanía entre la noción de estrategia y la noción de método. Para nosotros son diferentes. En este sentido hacemos propia, desde lo que él mismo denomina semiótica normativa, una definición de Parrett, que dice que la estrategia, en tanto está internalizada, no supone necesariamente una planificación. Justamente el hecho de que sea internalizada es lo que la vuelve competente. Por otro lado, una estrategia es una regularidad, algo que se repite ante las mismas condiciones contextuales y supone una valoración social. En tercer lugar, esa regularidad repetida en las mismas condiciones alude tanto a las condiciones de producción como a las de interpretación. Y entonces así vemos esta diferencia entre la estrategia y el método, pensando que la estrategia se va adaptando y se va modificando según diferentes contextos, cuando el método se repite de manera sistemática. Y aquí entonces podemos llegar a lo que llamamos estrategias proyectuales y que se constituyen en hipótesis de trabajo de la cátedra. ¿Por qué? Porque entendemos y proponemos que la arquitectura no es una sola y por lo tanto no existe un único proceso proyectual que podamos enseñar, que podamos entender y que podamos proponer, y que distintas arquitecturas devienen de mecanismos proyectuales diversos, que diversas estrategias proyectuales implican distintos mecanismos analíticos para arribar al aprendizaje, que es la hipótesis de trabajo de la cátedra. Nos proponemos entonces develar las estrategias que componen, que conviven, compiten y entretejen este momento de la arquitectura contemporánea. La propuesta entonces del taller conduce esta idea, que es convertir cada curso en lo que llamamos laboratorio de investigación, donde el análisis proyectual consiste en la revisión, el estudio y análisis de obras, proyectos y textos de arquitectos, así como también de pensadores de otros campos de su producción, ya sean textos, obras de arte, etc. El proceso de análisis entonces de obras de arquitecturas es inherente al aprendizaje del proceso de la proyectación y se hace inevitable mencionar las dificultades que se presentan al pretender establecer un único y general modelo de análisis para diversas obras de arquitectura. Por lo tanto, también se hace inevitable asociar la noción de paradigma a diferentes estrategias proyectuales y, en consecuencia, la diferenciación de sus tácticas para el análisis.
Este tipo de análisis proyectual, que opera como referencia conceptual o metodológica para la acción, no se realiza desde un posicionamiento ideológico del que analiza, sino que se intenta identificar los conceptos que le dieron sustento desde su génesis, desde su origen, y que han regido la estrategia proyectual adoptada. En palabras de Moneo, esto supone identificar los mecanismos, los procedimientos, los paradigmas y los artilugios. Y en este sentido, entonces, nos preguntamos todos, docentes y alumnos, ¿cuál es el posicionamiento conceptual? ¿Cuál es el marco ideológico del autor, de la obra, de los textos o del texto? ¿Podemos identificar las reglas explícitas e intenciones implícitas en la definición del proyecto? ¿Podemos además identificar procedimientos utilizados para recorrer la distancia entre la definición teórica y la propuesta? ¿Podemos entender al proyecto como resultado de ese recorrido? También hay otros interrogantes que podemos agregar, de índole operativa, y es si podemos verificar que la utilización de determinadas herramientas durante el proceso proyectual es determinante en la resolución de ciertas obras, o dicho de otra manera, algunas arquitecturas son el resultado de la aplicación de determinadas estrategias que solo se resuelven con el empleo de herramientas específicas. Y esto no se agota en el análisis. En cada uno de los cursos y en cada unidad lo intentamos probar y comprobar estas estrategias a partir de temas de proyecto, de experimentación en procesos proyectuales que funcionan como iniciadores, detonantes de una estrategia proyectual abordada en cada instancia en particular. Y entonces decimos también que estas estrategias, el estudio, la indagación, el análisis, pero también la experiencia proyectual a partir del inicio con cada una de estas estrategias, nos sirven como guías de observación, como guías para el análisis de obras, pero también como materia de proyecto. Y entonces aquí vamos a mostrar de manera general ¿cuáles son estas estrategias, estos ejes que define la cátedra para trabajar? En principio son 4 y son el eje o la estrategia que relaciona la arquitectura con el lugar y en donde investigamos, analizamos, pero también proyectamos en la relación de la obra con el sitio, en donde también investigamos la actitud proyectual del autor hacia el sitio o con el sitio, el eje morfológico o el de la forma y el espacio, en donde analizamos y proyectamos a partir de la forma, del espacio y de la envolvente, el eje distributivo, donde investigamos, analizamos y proyectamos a partir del espacio habitable, de investigar sobre los usos y los significados de las funciones y de la distribución de esos espacios. En el eje materialidad o el eje tecnología, en la estrategia de lo tecnológico, vamos a indagar y analizar la expresión de los materiales en la definición de esas formas y espacios. Y en relación también a la actitud proyectual, a la relación con el lugar y con la forma y los espacios y las envolventes. Entonces aquí vamos viendo que más allá de esta definición de estas 4 estrategias que propone la cátedra, la interacción de estos 4 ejes y de sus factores y elementos significativos se va a realizar de manera permanente y simultánea. En primer lugar, entonces, vamos a abordar la relación de la arquitectura con el lugar. Y aquí, profundizando un poco este eje o esta estrategia, lo que buscamos es indagar y observar la relación de la obra con el sitio, a partir de observar el paisaje natural y o artificial,
el concepto del paisaje cultural, la relación del sitio y la obra, los accidentes geográficos, la topografía, el relieve del terreno, el paisaje y las visuales, las diferentes escalas de relación, cuáles son los entornos inmediatos, los entornos mediatos, los accesos, los linderos, los aspectos también normativos que regulan esas intervenciones en ese lugar. La actitud proyectual a través de criterios, si estos criterios son de asimilación o de mimetización, de oposición, de pasajes, las modalidades de apropiación del espacio y la relación interior-exterior. Y también, no menos importante, es la relación de la obra con el clima, su orientación, el control ambiental, la relación con las variables proyectuales. El paisaje es el espacio donde se inserta el diseño. El sitio nos va a dar pautas para empezar a proyectar. Y ese paisaje es la forma previa al proyecto. El diseño entonces va a establecer una relación con el mismo. Esa relación, en principio, podemos decir que puede ser de tres tipos: en la que se mimetiza con el contexto o con el sitio, en la que se destaca o en la que se opone. Y, en definitiva, en cualquiera de estas tres actitudes, crea un nuevo paisaje. Ya metiéndonos en algunos aspectos de las guías que utilizamos para el análisis de la relación obra-lugar, nos preguntamos o buscamos datos que tienen que ver con, en principio, criterios de ubicación de la obra, asimilación u oposición al sitio, si es natural u urbano, la resolución de la obra en sí misma, la prolongación en el terreno, la apropiación del espacio exterior, la prolongación de sus interiores hacia el exterior o no. También las características del lugar, los accidentes geográficos, la topografía, el relieve, el paisaje, las visuales, cuáles son los colores dominantes, los ruidos, los olores y las texturas también son importantes en este análisis de la relación de la obra con el lugar, la orientación y el clima, el entorno inmediato, los linderos, el reconocimiento previo del contexto, o sea, cómo se llega, qué hay en las proximidades, cómo son los pobladores, las tradiciones constructivas, los materiales que se utilizan, los hábitos y también los usos. Aquí rápidamente vamos a mostrar algunos trabajos de alumnos en los que ustedes pueden observar también las gráficas que se han utilizado para, por ejemplo, en este caso, analizar la relación de la obra con el lugar, de la obra con el sitio, de la Casa X, un proyecto que está ubicado en la costa de Perú. Y verán que en este trabajo predominan los croquis, los cortes, sobre todo en este caso, que es una obra en relación con una barranca o con un acantilado, mejor dicho, que mira hacia el mar. Las orientaciones también son importantes, los colores y los materiales utilizados. Pasando al segundo eje o a la segunda estrategia, que denominamos forma y espacio, podemos decir que lo que buscamos, lo que analizamos son estos 4 puntos. Los factores constitutivos de la forma y el espacio, que son la configuración, el color, la textura, también la orientación, la escala y el tamaño, y si estos planos o volúmenes son reales o virtuales. La totalidad y las partes, si es una forma unitaria, una forma simple, o si es múltiple por adición o sustracción. Aquí también nos podemos encontrar con formas complejas y también con relaciones de esas formas que pueden estar dadas por yuxtaposición, penetración, inclusión y proximidad. Algunos criterios organizativos también, que es cómo esos espacios se organizan entre sí, y si identificamos módulos, algún tipo de modulación, planos o ejes, ritmos, subdivisión o agregados.
Las relaciones jerárquicas también forman parte de esta estrategia, el análisis de esas relaciones jerárquicas que tienen que ver con la equivalencia y la dominancia, la subordinación y la ambigüedad. La forma en principio puede ser unitaria, múltiple o compleja. El espacio también, de la misma manera, se divide en unitarios, múltiples y complejos. Las relaciones entre ellos, entre la forma y el espacio, puede ser por correspondencia. En este caso que estamos viendo, que es la pirámide del Museo del Louvre en París, hay una relación entre la forma y el espacio, entre la envolvente resultante de la forma y el espacio, si hay correspondencia o contradicción. Hay otros casos en los que hay contradicción y eso lo vamos a ir viendo en otras clases y en la que vamos a ir profundizando cada uno de estos ejes y de estas estrategias proyectuales. La envolvente, que es la expresión de los elementos en plano, línea y volumen. Aquí lo vamos a estar viendo en plano, línea y volumen porque estamos analizando formas y espacios. En la parte de tecnología o materialidad vamos a estar estudiando la envolvente a partir de los materiales con los que se expresan esos espacios y obviamente también con el análisis de obras. Aquí tenemos una primera visualización de una guía de análisis morfológico o análisis de la forma a partir de identificar si hay una forma mimética que puede ser orgánica, o sea que se asemeja a ciertas formas animales o a ciertas formas vegetales, si es pictórica a través del color también, si es escultórica, y la forma geométrica, si hay espacios y formas unitarios o múltiples, si son semejantes o diferentes, las variables cuáles son, forma, tamaño, orientación, color y textura. La relación entre esas formas y los espacios, los criterios organizativos, esto que decíamos antes, módulos, planos y ejes, si hay subdivisiones, si hay agregados, los ritmos, los vínculos a través de yuxtaposición, articulación, penetración e inclusión, los grados de identidad, las relaciones jerárquicas. Luego también las características de la envolvente, esto que decíamos, la expresión de los elementos de la forma en línea, plano, volumen. Los grados de autonomía, si están aislados o conjuntos, lo real, lo virtual, lo lleno, vacío, las características de las superficies, color, textura, semejanzas y contrastes, la acción de la luz y la relación de la forma, espacio y envolvente. Si hay interacciones, si las interacciones son mutuas, si hay confirmación, si hay oposición o si hay ambigüedad. Y aquí vemos también en este análisis morfológico un trabajo de un grupo de alumnos de la Casa de la Escultora de Alejandro Aravena en Chile, en donde también podemos ver que se marcan estos espacios en principio en planta con un código de color y que luego en axonometría fundamentalmente se van mostrando esas unidades espaciales y la relación entre esos espacios entre sí, en donde hay adición, en donde hay yuxtaposición, hay contacto de caras, etcétera, etcétera. También es interesante trabajar en esta estrategia con maquetas y con colores para identificar estas unidades espaciales y la relación entre ellas. Aquí estamos entonces en otra de las estrategias, que es la de arquitectura y distribución, o arquitectura y función, o arquitectura y usos. Y a partir de estos sinónimos, nosotros podemos buscar las definiciones tanto de función como de distribución y usos, y también de programa. En arquitectura hablamos más de programa, pero es necesario que lleguemos a ese concepto a partir del conocimiento de estos otros conceptos que son los de función, por ejemplo. Función como capacidad de actuar propia de los seres vivos y de sus órganos y de las máquinas o instrumentos. La distribución es en figura o especie de enumeración en que ordenadamente se afirma o niega algo acerca de cada una de las cosas enumeradas, o sea, se distribuye.
El uso es el modo determinado de obrar que tiene alguien o algo, y el usar es hacer servir una cosa para algo, y el programa es un proyecto ordenado de actividades, un proyecto ordenado de usos o de funciones. A partir de la definición de Vitruvio de utilitas, firmitas y venustas, de este triángulo, de esta relación equilibrada entre el firmitas, que representa la resistencia y la firmeza en la construcción, de alguna manera sería la estructura, la materia, la materialidad; el utilitas, que es la funcionalidad que toda construcción debe tener según el destino al que se quiera llegar, y por ello cada edificio debe ser edificado según las necesidades funcionales y el uso al que va a ser destinado; y venustas, que de alguna manera se refiere a la belleza. Para Vitruvio, el concepto de belleza no tiene que ver con el ornato o con la decoración de la misma, sino con la belleza del cosmos. Es ordenado y este orden aplicado a la arquitectura. Para Vitruvio, un edificio era bello cuando respondía a un equilibrio de sus partes, formando un conjunto armónico consonante o disonante, pero sin romper la armonía y el equilibrio de estas partes, de esas tres partes. Por eso es un triángulo en donde estos tres conceptos están en equilibrio. Y también aquí tenemos una frase en la que Antonio Ramón habla de la técnica y dice que hacer útil a la arquitectura es uno de los objetivos de cualquier mentalidad que pueda denominarse racionalista. Resulta impensable una arquitectura racional que no sea útil, pero el problema de la función en la arquitectura consiste fundamentalmente en su definición, en su indefinición, o, dicho de otra manera, en la pluralidad de facetas que puede abarcar su significado, del estricto programa de actividades a la función psicológica, representativa o simbólica. Aquí avanzamos entonces en algunos aspectos que en las guías de análisis nosotros tenemos en cuenta, que es la observación del uso de los espacios de permanencia y movimiento, la identificación del tipo de actividad que propician cada uno de esos espacios, el carácter de esos espacios, si son individuales o grupales, si son dinámicos o estáticos, los grados de privacidad y si tienen equipamiento fijo o móvil. Y obviamente las relaciones según los usos, los criterios de agrupamiento, si existen espacios de la totalidad o en partes, y los grados de autonomía de cada uno de esos espacios. Aquí un ejemplo de la Casa Catasús de José Antonio Coderch en España. Aquí se trabaja eminentemente en planta, en donde se identifican estas áreas de uso que se van dividiendo en distintas categorías, lo que decíamos antes. También podemos usar esquemas de axonometría, en donde mostremos la relación de superficies y usos entre cada uno de esos espacios. Y pasando al último punto, o la última estrategia, la de arquitectura y tecnología, en donde analizamos la materia, la materialidad, la forma constructiva de esa obra de arquitectura. Debemos definir, en principio, dos conceptos, el concepto de tecnología y el concepto de técnica. Siempre utilizando en principio el diccionario, el concepto de tecnología es el de un conjunto de los conocimientos propios de una técnica, el cómo, y la técnica es perteneciente o relativo a las aplicaciones de las ciencias y las artes. Es un conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte. Es una pericia o habilidad para usar de esos procedimientos y recursos, o una habilidad para ejecutar cualquier cosa o para conseguir algo.
Y aquí entonces podemos ir viendo también algunos puntos que nosotros utilizamos como guía de análisis para analizar esta materialidad o esta relación de la obra con lo tecnológico, con la tecnología, con la materialidad. Es el reconocimiento de los materiales en la concreción tanto de muros, de aberturas, de cubiertas y pisos, o sea, de los elementos que componen la arquitectura. Es cómo se expresa la materialidad, cómo se expresan esos materiales, si es de manera tectónica, estereotómica o ambigua, los diferentes materiales que componen esa obra de arquitectura, las diferentes tecnologías, incluso las diferentes metodologías de construcción. Los criterios de sostén, si es portante, si es portado, si hay elementos portantes o portados, cuáles son, si hay una estructura independiente o muros portantes. Y los elementos portados, si son muros, si son tabiques, aberturas, etc. Las texturas también. Y aquí otro de los ejemplos de alumnos, la casa RR, de un grupo de arquitectos de San Pablo, Brasil, en la que pueden ver las gráficas, la maqueta en la que se expresa y en la que el protagonismo lo tiene la forma constructiva, la estructura, los revestimientos, las texturas de esos materiales. Aquí también podemos ver detalles constructivos en esa foto, pero también pueden estar pensados con la gráfica y sobre todo con axonometrías despiezadas, con algunas plantas en donde indiquemos algunas cuestiones constructivas y de materialidad. Y aquí rápidamente vamos a hacer un recorrido con cuáles son las gráficas pertinentes para el análisis o el trabajo en proyecto en cada estrategia. En principio, en el lugar, en la relación de la obra con el lugar, lo que propiciamos nosotros es el trabajo en croquis a mano alzada, del relevamiento del terreno, del relevamiento del sector, ya sea plantas en croquis esquemáticos, cortes esquemáticos, fotos con superposición de croquis, collage, cortes lo más amplios posibles para ver de manera general cómo es la topografía de ese sector, perspectivas o fotomontajes en donde veamos los espacios en relación con el exterior, con el espacio exterior, si hay continuidad, si hay transparencia. En relación a la forma y el espacio, las gráficas principales para analizar forma y espacio son la axonometría, también los cortes. En los cortes vemos los espacios, percibimos de mejor manera los espacios y su escala. En las axonometrías las formas, en las maquetas podemos ver parte de la forma y parte del espacio también. En fotos en donde también superpongamos gráficos o esquemas podemos estudiar o revelar algunas cuestiones de escala. Hablando ya de la estrategia de la distribución, del análisis de los usos de una obra, de sus espacios funcionales, podemos hablar de axonometrías en donde por medio del uso del color distingamos espacios de diferentes usos en relación, espacios de circulación también, esquemas, pero sobre todo también plantas. Ya hablando de tecnología y de materialidad, podemos usar axonometrías despiezadas donde podamos ver cada uno de los elementos que componen esa obra de arquitectura, cortes con determinada escala en los que mostremos diferentes detalles constructivos o los materiales que componen esa obra. Bien, y como final o como conclusión de esta primera charla en la que de manera general estuvimos viendo las 4 estrategias con las que trabajamos en la cátedra, podemos decir que el conocimiento de estos ejes de significación
arquitectónica constituyen la base para reconocer los valores de las obras y enuncian los principios que guían la acción proyectual, la práctica proyectual. Entonces, también decimos que esta relación o esta interacción entre estos elementos, entre estos ejes, es imprescindible y es imposible de fragmentar o de separar. Estas variables funcionan de manera conjunta y paralela y solamente vamos tomando una por una para, desde cada una de esas perspectivas, ir analizando esas obras, desde cada uno de esos aspectos, ir analizando obras de arquitectura. Este año directamente nos meteremos en generar o en transitar un proceso de proyecto, una práctica proyectual, iniciando esa práctica proyectual a partir de alguna de estas estrategias o de por lo menos tener conciencia de estas estrategias al iniciar este proceso de proyecto. Bien, esta frase que ustedes ven en la pantalla y que extrajimos de un texto de Agnes Rosselli, la pueden encontrar en la bibliografía que está en la plataforma y de alguna manera sintetiza o reafirma esto que les estoy comentando. Les agradecemos entonces la presencia. Seguramente en sucesivos videos iremos profundizando algunas cuestiones sobre cada una de estas estrategias y los esperamos la próxima. Muchas gracias.